En este vídeo compartiremos los testimonios de agricultores de Castilla-La Mancha que han implementado la técnica de siembra temprana. Nos hablarán sobre las principales ventajas, las dudas sobre cómo afectan las heladas, las fechas de cosecha y sus beneficios, así como los contras de esta técnica. También se recoge la experiencia con las variedades LG en cuanto a la rentabilidad del cultivo. Finalmente, los agricultores compartirán su visión sobre el futuro del cultivo de girasol. Estuve sembrando pipas muchísimos años, pues si tengo 62 años, pues llevo desde los 15, 16 años. Yo llevo desde el 98. La principal ventaja del cultivo del girasol temprano es que aclimatas el ciclo de desarrollo de la planta al ciclo hidrológico. Entonces, consigues multiplicar por 2 los rendimientos, por lo menos aquí en la zona norte de Cuenca. Para multiplicar por 2 el rendimiento, haciendo básicamente lo mismo, con el mismo nivel de fertilización residual en la mayor parte de los casos, pues no es difícil llegar a ese objetivo. Y a partir de ahí, pues son muchas más las ventajas, porque tienes un éxito de nascencia asegurado, porque en el mes de marzo siempre hay tempero bueno de la tierra, los bichos del suelo, los insectos y demás, no son agresivos con la planta, porque cuando quieren eclosionar el sistema radicular ya está formado. Entonces coinciden también las épocas de lluvia en la floración de la planta, o las pocas que hay son más probables que caigan en mayo que no en agosto. Pues entonces es como cualquier cultivo de huerta. Ahora sí que le veo la salida, porque te da mucho más margen. Tú terminas de sembrar tu cereal, preparas tu tierra para sembrar el girasol. Una vez que lo tienes sembrado, tienes toda la primavera por delante para hacer otras cosas. El girasol, luego los tratamientos se los vas dando según las necesidades que vayas teniendo, pero tienes toda la primavera para hacer el tratamiento que pueda ser necesario para el girasol. O sea, yo le veo ventajas por todos los lados. Yo aquí en nuestra zona hemos pasado de ser un cultivo residual a ser una alternativa rentable. Luego también te abre un abanico de posibilidades de fertilización, de densidad de siembra. O sea, cambiando la época de siembra, lo que haces es aumentar el potencial para tú también mejorar, al igual que se fertiliza, se usan productos fitosanitarios en el cereal, pues el cultivador, o sea, el cultivo de girasol también podemos aplicar esa filosofía y mejorarlo de muchas maneras. Todavía estamos aprendiendo, porque llevamos muy pocos años con las siembras tempranas, pero responde muy bien a fertilización, porque tiene agua en el suelo para asimilar ese fertilizante. Dejamos de sembrar pipas por el tema de las producciones, que aquí eran muy pequeñas en este pueblo, en esta zona, y entonces hace 2 o 3 años pues vi de sembrar a Pedro pipas y me gustó la idea, porque es la idea que yo he tenido siempre, que hay que sembrar pronto. ¿Por el qué? Por el tempero de la tierra, que la tierra tiene más jugo, tiene más posibilidades de, cuando tú siembras la pipa, pues que nazca mejor. Y el problema de la pipa, para mi entender, es la nascencia. Y luego el problema también es que la tierra se pudiera descargar, se pudiera limpiar de alguna manera. Entonces nosotros pues hemos descubierto ahora últimamente que sembrando pipas temprano, al hacerles el tratamiento, pues se pueden limpiar, se pueden quedar más limpias con el tratamiento, y podemos tener una producción mejor al haber una nascencia buena y al poder limpiar la pipa. Y luego la otra ventaja más importante para mí, también es igual de importante, que al hacer la pipa bien se desarrolla mucho mejor y tienes más producción, claro. Y luego cuando llega que la cosechas, pues cosechas mucho antes. Al cosechar mucho antes tenemos otro punto en el cual pues nos da más margen para poder preparar la tierra para luego el cultivo que hacemos siguiente, que es el cereal en el otoño, que nos da mucho más margen de preparar la tierra. Fundamentalmente para mí ese es el punto de la siembra temprana. El agricultor tiene que contar que se va a helar. Y bueno, no pasa nada, en principio no pasa nada. Yo he tenido experiencias con hielos de -6, y bueno, sí que es verdad que la planta se presenta necrosis en la hoja, incluso amarillamiento de la hoja, un ligero marchitamiento, pero no pasa nada, al igual que también se hiela el cereal. Cuando llega últimos de abril, la planta podrá tener unos 30 centímetros de altura, que son ya las últimas heladas, o primeros de mayo, estoy hablando en la zona norte de Cuenca,
Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya empiezan a ser más sensibles al hielo cuanto más nos aproximamos al capítulo, pero a partir de ahí empieza a desaparecer el riesgo de heladas. Entonces, a partir del 15 de mayo, aunque ya el hielo son escarchillas y tal, y no le resta potencial al cultivo. El día 10 de febrero del año pasado estuve sembrando pipas, entonces habían unos hielos que para qué, y yo decía a mi chico que estábamos sembrando, digo, esto no sé cómo vamos a resultar, pero la verdad es que sembramos, nacieron más tarde porque no había una sequía muy grande, pero luego la pipa yo no le he notado grandes problemas por el frío, se paran un poquito a lo mejor, sí, pero no tiene grandes problemas. Y luego, como dice Pedro, yo tampoco tengo grandes problemas, hemos tenido con respecto al tema de los bichos, como de los bichos, entonces yo le veo ventajas, yo le veo ventajas desde el primer momento. Sembrar temprano es bueno porque nace mejor la siembra, porque se desarrolla mejor la planta y porque luego fundamentalmente tienes un margen de tiempo en el cual tú empiezas a segar en agosto, que puede ser entre el 10 y el 20 de agosto cuando nos viene a segar la cosecha, y tienes un margen grandísimo para preparar la tierra luego para el otoño, sembrar cereales o sembrar lo que quieras. Para el tema de la cosecha, al igual que siembras antes, también te encuentras que a mediados de agosto, en una siembra para principios de marzo, a mediados de agosto estás cosechando. Entonces eso te deja un par de meses para preparar el principal cultivo de cada explotación, que es el cereal. Lo que no tiene sentido es llegar al 15 de octubre, el 1 de noviembre, con el girasol ahí que todavía te queda que cosechar, con un montón de malas hierbas que hay que quitar. Entonces esto te hace más llevadera la gestión de la explotación. Hay que preparar la tierra cuando tenemos poco tiempo, cuando los días son muy cortos. Tú para enero, febrero ya tienes que dejar la tierra casi preparada. Muchas veces no habrá llovido para esas épocas de otoño y tal. Luego otro segundo inconveniente es que yo, por ejemplo, en marzo estoy muy liado con el tema de los fitosanitarios, arrodillar, la primera aplicación de nitrógeno en caso de que lo hagas en 2 pasadas, pues siempre hay el que tenga olivar, la poda. En marzo es una época de mucha actividad y claro, quitarte de todo eso para sembrar el girasol, pues es un hándicap. Y luego también que lo cosechas en agosto. En agosto tiene un problema también, que es el que dependa de un tercero para cosechar. Ese tercero es muy raro que te venga a cosechar en agosto. Tienes que tener preferiblemente una máquina propia, no depender de un tercero. Pero por lo demás, lo demás son todo. Es los 3-4 puntos que yo le veo de inconveniente. Cuando nos vamos a siembras tempranas, lo que hay que buscar es un ciclo, sobre todo corto a floración, de floración precoz, porque lo que intentamos es evitar la canícula del mes de julio, que coincida con el periodo de floración. Entonces, yo empecé a probar con varias variedades de varias casas comercializadoras, y la que más me ha convencido después de 6-7 años de pruebas es la 580, por la rusticidad de nascencia, por el vigor de germinación, porque con frío nace enseguida. De hecho, hemos hecho pruebas y enterrándola a 4 centímetros nace entre 12 y 16 días. Luego se desarrolla enseguida echa mucha masa foliar, con lo cual le ayuda a competir contra las malas hierbas desde un estado muy inicial. No alcanza mucha altura, porque claro, si te vas a siembras tempranas, como no hay muchas horas de luz al día, lo que busca el girasol, que es una planta muy fotosensible, es la luz, y como no hay luz o hay días nublados en primavera, se te hacen unos girasoles enormes. Podemos llegar a hablar de 2 metros o incluso más, depende de cómo venga la primavera. Y esta variedad es pequeña y cabezona, y bueno, y se seca todo de una vez, que es una cosa muy importante, porque claro, no le hacen las aves se la intentan comer como a las resto de variedades, pero en este caso yo creo que es por
la forma de los pétalos del capítulo cuando se secan, que los pájaros les impide, no se posan cómodamente ahí, entonces son las últimas en entrar, pero luego como se secan enseguida, si tú los recolectas rápido, los daños son muy controlados. Por eso me gusta mucho la 580 y he probado varias. Luego contra corzo y jabalí aguanta más que otras incluso de la misma casa comercial. La 580, si no es la más productiva, que quizás no lo sea, pero en un compendio, en un sumatorio de todas esas casuísticas, es la que mejor promedio da de todo. Con respecto a LG, yo llevo sembrando, pues esto últimamente llevo sembrando 3 años y nace mejor, aguanta mucho mejor la sequía, yo creo también, y se desarrolla de otra manera mucho mejor. En mi caso era rentable, era viable. Había casos de mis vecinos que ni siquiera era viable. Esos vecinos han empezado a sembrarla y en mi caso no es que sea viable, porque ya lo era, pero era mucho más rentable. Ya dejo una superficie de mi explotación más amplia para el girasol, porque al ser más rentable compite más con el cereal. No me importa dejar un 50% de cada. Y por supuesto las producciones nosotros aquí las hemos, por lo menos un tercio más cogemos, y antes estábamos aquí haciendo 400, 500 kilos, una media un año con otro, pues hemos subido por lo menos a los 700 o 800 kilos en algunos casos, en otros casos no, porque aquí no somos de grandes producciones, pero hemos llegado a la conclusión de que comparándola con el cereal no es competitivo, la pipa no es competitiva, pero en este punto pues se puede alternar un poco más con el cereal.